En nuestra cantera, 30% del bloque anteriormente contratado y 20% nuevas incorporaciones. Hablando de las renovaciones pendientes y del estudio realizado, pues se produjeron estas renovaciones. Y establecido el tiempo hasta que se renuevan cada una de ellas. Después, para hacer un pequeño, digamos, reflejo de las situaciones y decisiones que se tomaron ante las diferentes bajas, vemos inicialmente la decisión que se toma ante la baja de Ismael Falcón de reincorporación al primer equipo definitivamente de Sergio, ante la baja y no renovación de Ander Murillo, la declaración intransferible de Sergio Ortega, se contrata en calidad de cedido a Oyer procedente de Osasuna y se contrata en propiedad a Carlos Belvis de Tenerife. Ante las bajas de López Garay y Michu, se toma las decisiones sabiendo ya la recuperación definitiva de Borcoviña. La incorporación entre las dos plantillas, Celta B, primer equipo de Jota, y la contratación como jugador libre de Nacho Hincha de Villarreal. Ante la salida de Trasorras se produce la contratación que había sido Poudinense de Orellana, y ante la declaración de Papadopoulos se realiza la contratación de Mario Bermejo procedente. Hacemos un reflejo de los jugadores de la primera plantilla que han sido convocados por selecciones nacionales. Hugo, como saben, fue convocado por la selección sub-20 ahora recién